Buenas tardes, compatriotas. ¿Cómo está la moral? Como siempre la tiene un chavista, ¿verdad? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Compañero vicepresidente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hermano Diosdado Cabello, y a todos los hermanos en Chávez y hermanas en Chávez de la Dirección Nacional, y a todos ustedes, queridos compañeros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y delegados y delegadas de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para este cuarto congreso. Me tocó coordinar la comisión conformada por el compatriota Héctor Rodríguez, el compatriota Freddy Bernal, el compatriota Víctor Clark, el comandante Francisco Arias Cárdenas y la compatriota Erika Farías. Comisión que le tocó la tarea no fácil de elaborar propuestas concretas en el marco de lo que inicialmente fueron las 6 líneas de acción política planteada por nuestro compañero, camarada, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Durante su juramentación para el periodo 2019-2025, después de la victoria heroica y épica que obtuvo la Revolución Bolivariana y dentro de eso nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela para el periodo 2019-2025, la reelección de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moros. En su discurso, tras reivindicar la épica victoria de la Revolución Bolivariana y reconocer de manera autocrítica que no estamos haciendo las cosas de todo bien, llamó a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, renovar todo lo que tenga que ser renovado para un nuevo comienzo revolucionario, mediante el desarrollo de 6 líneas de acción que a continuación citamos. Yo lanzo 6 líneas de acción táctica, dijo el presidente Nicolás Maduro, en los logros inmediatos que tenemos que tener, compañeros, gobernadores, gobernadoras. Tengo mucha fe en ustedes, en el liderazgo colectivo que representamos. La primera línea, el diálogo y la paz en Venezuela. La segunda línea, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente, sostenida, sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica, de la producción de riqueza y la satisfacción de necesidades. Tercera línea, una lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción y por el surgimiento de una nueva ética patriótica revolucionaria. Quinta línea, la defensa de Venezuela, un gran frente amplio de defensa de nuestra patria. Y en sexto lugar, la perseverancia en el camino del socialismo como una utopía, como un sueño. El socialismo en lo concreto también a partir de las 5 dimensiones que nuestro comandante Hugo Chávez planteó para la construcción de nuestro socialismo bolivariano, el socialismo venezolano, la dimensión espiritual, la dimensión política, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión territorial. En base a eso, tuvimos varias jornadas de trabajo, los compañeros y compañeras de la comisión, asistidos por equipos técnicos políticos, que nos permiten, esbozar un conjunto de propuestas que ustedes tienen en el documento. Aquí solo faltaría la 7ª línea de acción que luego incorporó el presidente Nicolás Maduro Moros, que la camarada Erika Farías va a distribuir en horas de la tarde o mañana temprano. Quedó ella responsable de esa tarea, porque surgió como 7ª línea hace aproximadamente 15 días. En el documento que ustedes tienen solo tienen las 6 líneas, ¿no? En primer lugar, el diálogo y la paz. Allí solamente voy a esbozar algunos lineamientos claves de todos los que están escritos en el documento. El diálogo debe representar un método para gobernar que se aplique de forma permanente como parte de la profundización de la democracia revolucionaria. El diálogo debe desarrollarse con todo el pueblo, el que está organizado y el que no, considerando su diversidad y especificidad,
las masas, grupos, sectores, movimientos, gremios, partidos, academias, individualidades, especialistas, entre muchos otros. Esto porque siempre concebimos el diálogo como el espacio donde por obligación tenemos que encontrarnos con la contrarrevolución y sus voceros. Y el diálogo para una revolución nunca puede ser un diálogo con las élites o solo con las élites contrarrevolucionarias, sino que tiene que ser profundamente un diálogo en el territorio, con nuestro pueblo, con el sujeto de la revolución bolivariana. Sin negar que hay que sentarse, pues, como nos ha tocado a algunos compañeros y compañeras comisionados por el presidente Nicolás Maduro, sentarse con el adversario histórico de nuestro pueblo, de nuestra patria, ¿no? El diálogo no significa la ausencia de conflicto. Un proceso de transformación revolucionaria siempre va a estar transversalizado por el conflicto de intereses de las clases dominantes contra los intereses de la mayoría del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, de los indígenas, de los pobladores de los barrios, de la juventud. Se trata de un diálogo para lograr administrar democráticamente ese conflicto y mantener el camino pacífico, democrático y electoral que el comandante Chávez orientó para la revolución bolivariana cuando nos convocó a la conformación del polo patriótico en 1998. La segunda línea, y quizás la más controvertida, ¿no?, es la economía productiva, un acuerdo económico productivo. Allí los miembros de la comisión pasamos por definir que cualquier esfuerzo productivo pasa por dos elementos centrales para una revolución proletaria, socialista, como es la revolución bolivariana que el comandante Chávez nos dejó en nuestras manos. Por un lado, la defensa del salario de los trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, la defensa de la propiedad social, de los medios y de los factores de producción como elemento central de la construcción de nuestro socialismo. Y a partir de allí, un conjunto de temas para el debate, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros. Un primer tema fundamental en una economía que todavía sigue siendo rentística y que va a tener una base rentística, bueno, hasta que dure el petróleo y el conjunto de minerales que tengamos. Se trata es de diversificarla. Es el tema del régimen cambiario, ¿no? Allí hay un conjunto de propuestas que expresan, bueno, incluso posiciones que dentro de la comisión pues debatimos como debe ser, pues, en un partido revolucionario, ¿no? En segundo lugar, el tema de un plan para atacar la evasión fiscal y pechar la acumulación excesiva de riqueza material. Mientras más se ha profundizado la confrontación económica y la guerra económica que ha afectado y vulnerado los derechos de las grandes mayorías venezolanas, hay una élite que cada día se enriquece más. El Estado revolucionario tiene la obligación de pechar esos recursos para garantizar el principio de la igualdad social, principio fundamental de nuestras líneas programáticas. Aplicar otro tema fundamental, el tema de la política de precios, que tiene que ver con la política de cambio. Como dice el maestro Ali Rodríguez, a quien saludamos desde aquí, otro de los históricos, y saludo también a todos camaradas históricos que van adelante y nos obligan, pues, a la revolución. Igualmente a los compatriotas invitados internacionales, que creo que omití al principio. A todos muchas gracias por estar aquí, pero por la compañía de todos los días, de todos los tiempos, ¿no? La política de precios, el tema de la política y subsidio de los combustibles, es un tema que aquí está planteado controversial, y quiero aclarar, hay un problema de redacción porque hubo dos posiciones y se habla, por un lado, de un aumento progresivo del precio de los combustibles como una de las propuestas, pues, y también hay otra propuesta, pero que están diferenciadas, que es la política o una política de internacionalización de precios. Son dos, no quedó bien redactado, pero son dos posiciones allí expresadas para el debate, porque intentamos recoger y luego
con lo que se dio en el debate de la Asamblea, todas las opiniones, no es la opinión de los miembros de la comisión, sino lo que está en el debate, en la calle, en el partido, en el chavismo como frente total, ¿no? Igualmente, una política de producción nacional fundamental. Sin producción nacional no seremos independientes. Sin producción nacional no seremos vulnerables al ataque y al chantaje del imperialismo y sus aliados. Por eso hay una propuesta para el reimpulso y expansión del sector agrícola, del sector industrial, una política de innovación, ciencia y tecnología para lograr desarrollar los insumos, las materias primas y los bienes de capital necesarios para desprendernos de los altos niveles de dependencia que tenemos, aprovechando el consolidado, la plataforma industrial, agroindustrial, científica y tecnológica que logramos construir en la primera década de la revolución bajo el mandato de nuestro comandante Hugo Chávez, y que el presidente Nicolás Maduro con mucho esfuerzo ha logrado mantener, sostener, pero que tenemos la obligación de elevarla a su máxima capacidad productiva. Igualmente se plantea como línea central consolidar un sistema de protección y seguridad de la soberanía económica de la nación. Ninguno de estos esfuerzos tendrá sentido si el Estado venezolano no logra gobernar la economía. Para hacer valer el valor de nuestra moneda, el bolívar, por ejemplo, para incrementar los niveles de vigilancia y control y regulación de la banca y el sistema financiero nacional, y para evitar el vergonzoso contrabando de extracción que coloca a venezolanos y servidores públicos en la lamentable situación de ser los soldados de la guerra contra todo el pueblo. Esos son elementos que están planteados allí, propuestas de cómo controlar y cómo frenar estos elementos de ataque a nuestra economía, a nuestro sistema financiero, a nuestra moneda y también a los bienes y servicios que producimos y que importamos. El quinto punto dentro de esta línea es el modelo de economía mixta diferenciada. Allí nos fuimos, como al igual que en la Comisión de Adán, al proyecto presentado en la alternativa bolivariana, ¿no? La economía mixta. ¿Qué es la economía mixta que sustenta el modelo económico del socialismo bolivariano? Y luego la revisión de los distintos planes de gobierno, finalmente del Plan de la Patria del 2012, ¿no? Y allí está claramente como una línea transversal en nuestro comandante Chávez y en nuestra elaboración, ¿no? El tema del reconocimiento a la propiedad privada, pero de la reivindicación y del derecho de la nación a través del Estado de tener los medios de producción y servicios estratégicos para el país. Pero lo más importante, que siempre insistió el comandante Chávez a lo largo de todos esos documentos, era la propiedad social, la emergencia de nuevas formas de propiedad en manos de nuestro pueblo, la esencia del socialismo bolivariano. Eso está planteado allí como elementos y algunas recomendaciones. Y por supuesto también hay unas propuestas fundamentales en la política en el área de los hidrocarburos y de los minerales. La tercera línea, lucha renovada y frontal contra la corrupción. Allí lo abordamos primero desde el plano interno de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. El funcionamiento pleno de la Comisión de Ética como elemento no solo de castigar una vez que el daño ha sido hecho, sino de prevención, de formación, de llamado a tiempo al compañero, a la compañera que se perciba en él una desviación, para evitar la pérdida de ese compañero, pero también para evitar el daño moral y espiritual que a la revolución y a un pueblo que está haciendo inmensamente sacrificio establece este flagelo de la corrupción. Una recuperación ética, ¿no? Mediante la formación, la elevación de nuestra conciencia, la recomendación para una deuda pendiente que tenemos, una profunda reestructuración, reorganización de la administración del sistema de justicia en Venezuela. Muchas cosas han cambiado en Venezuela, pero el sistema de justicia allá abajo sigue igual, sigue siendo absolutamente injusto con los pobres y privilegia
a los poderosos. Y esa es una deuda pendiente de la revolución, ¿no? Y promover desde el liderazgo gubernamental en todos los niveles una conducta ética caracterizada por la austeridad, el cuidado del patrimonio público, la erradicación de los privilegios y una convivencia en condiciones de la mayor igualdad posible entre todos nosotros y todas nosotras. La ampliación del poder popular, bueno, el socialismo humanamente gratificante, fundamental la superación de las trampas de la pobreza, eso que nos hizo avanzar, pero nuevamente frente a una debilidad económica vemos cómo aparece nuevamente en algunos nichos el flagelo de la pobreza, de la desnutrición y de otros aspectos. La única manera, como lo decía el comandante Chávez, de romper la trampa de la pobreza es que los pobres tengan poder para superar la pobreza, ¿no? Y esa es la estrategia central, bueno, de aquí delineada en la propuesta de esta línea, ¿no? Igualmente, bueno, Erika, aquí está parte del trabajo, porque habíamos metido un elemento central del socialismo humanamente gratificante, era el derecho al agua potable, a la energía, al transporte público y a las telecomunicaciones. Aquí hay también planteamientos, seguir manteniendo el sistema de subsidio general universal o ir a un esquema de subsidio directo a la familia para incrementar la capacidad y expansión de los servicios públicos, para el debate también, ¿no? Defender el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo, que ha sido vulnerado por esta guerra con el fortalecimiento del CLAT y el relanzamiento de las redes que a lo largo de la primera década de la revolución el comandante Hugo Chávez construyó y ha seguido construyendo el compañero presidente Nicolás Maduro. La quinta, la defensa del país. No hay nada más importante que la patria. En este momento la lucha que libramos es fundamentalmente una lucha por la liberación, por preservar la liberación nacional y nuestra independencia y nuestra dignidad. Y allí hay que establecer dos líneas de acción. Una, el Frente Internacional, y hay un conjunto de tareas allí expresadas, y otra en el frente interno, que pasa desde la visión integral de la defensa territorial, sectorial de nuestra patria, en cualquier circunstancia que nos toque librar la defensa de esta patria sagrada que nos legó nuestro padre Simón Bolívar. Y finalmente, compañeros y compañeras, están las dimensiones de nuestro socialismo bolivariano. Yo quería, para recordar y refrescar un poco lo que planteó nuestro comandante Hugo Chávez en su oportunidad, ¿no? Decía el comandante Chávez que nuestro socialismo, o él concebía el socialismo que estábamos construyendo en 5 dimensiones. En primer lugar, en lo político, y decía textualmente, leo al comandante Chávez, la democracia, pero no la democracia burguesa liberal, la democracia protagónica, más que participativa, protagónica, el poder popular, el autogobierno, la autogestión general. El socialismo o es democrático o no es socialismo. El socialismo es poder del pueblo. Socialismo en lo económico. Al pueblo hay que transferirle poder económico. Decía nuestro comandante Chávez, al pueblo hay que transferirle poder económico. Los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía. Y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y al interés general del pueblo. El socialismo en lo social, la sociedad de iguales en el entendido marxista, en el entendido bolivariano, de que somos desiguales, pero que bueno, la sociedad y las condiciones creadas deben generar una igualdad política, una igualdad social, una sociedad socialista donde todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes, que se acabe la grosera división entre las clases sociales. Y el socialismo en lo territorial es el pueblo ejerciendo el gobierno en el territorio donde vive, las comunas, los consejos comunales, las unidades de batalla Bolívar Chávez y otras expresiones del poder popular, la toparquía, tomando el concepto de Rodríguez. Y me faltó la primera dimensión, que era la espiritual, la moral, la espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo, muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si una persona no tiene conciencia del deber social,
Si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sus privilegios, hasta de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Comandante Hugo Chávez. Sobre estas 5 dimensiones, bueno, está planteado un conjunto de estrategias, de políticas, ¿no? En lo espiritual, como la creación de un sistema de expresiones culturales y de promociones de valores de la solidaridad, la creación de una universidad y una industria de contenidos bibliográficos, cinematográficos, televisivos y radiales y por redes para la construcción de una nueva identidad frente a la descarga, que no solo es política, sino es ideológica y cultural, que a través del sistema de las industrias culturales del capitalismo recibe nuestro pueblo todos los días. La dimensión política, la democracia revolucionaria en su máxima expresión y en todos los niveles, al interior del partido y que refleje hacia la sociedad, ¿no? Una política de formación, identificación y promoción de cuadros como elemento fundamental para la perseverar en la construcción de nuestro partido. La dimensión social, concebir la política social como la creación de sujetos políticos y no solo como la concibe la socialdemocracia como dádiva para el pueblo. La dimensión económica, la ratificación, como decía anteriormente, de la propiedad social sobre los medios de producción como un elemento fundamental en la construcción de un auténtico socialismo a través de la creación de un sistema público de empresas de propiedad estatal, comunal. La dimensión territorial, definitivamente consolidar esa consigna que el presidente Chávez nos legó, comuna o nada, de verdad en el territorio, el gobierno en el territorio, el gobierno en lo concreto, el pueblo gobernando de verdad, de manera directa, participativa y protagónica. Bueno, son las líneas generales, compatriotas, de este documento que ustedes ya deben tener en sus manos, con el anexo que va a distribuir la compatriota Erika Faría, la compatriotica Erika Faría, nuestra hermana y compañera Erika Faría, con la convicción absoluta, compañeros y compañeras, que solo por el camino de Chávez y no por otro, siempre venceremos. Que viva Chávez, que viva la revolución bolivariana, que viva el pueblo heroico de Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar!